En la cuarta vigilia de la noche, cuando el cansancio ya transformaba a los pescadores en fantasmas de sí mismos, un grito rompió la oscuridad, un grito que no nació de los vientos ni de las olas, sino del corazón de un hombre que osó caminar por donde solo Dios caminaba. Ese no fue solo un momento perdido en una tormenta antigua. Ese fue el instante en que el miedo y la fe libraron una batalla ante los ojos de todos, y el Hijo del Hombre respondió con autoridad absoluta sobre los abismos. Lo que ocurrió en aquella madrugada en el mar de Galilea no fue una simple lección moral. Fue un evento cargado de simbolismos espirituales, históricos y escatológicos. El escenario no era cualquier mar. Era el mismo lago que había sido testigo de otras manifestaciones del poder de Dios, y que para los judíos antiguos tenía un simbolismo profundo. El mar como lugar de caos, desorden, juicio y misterio. En la cosmovisión hebrea, las aguas agitadas no eran solo fenómenos naturales, representaban la propia resistencia del mundo contra el orden divino. Fue sobre ese abismo que Jesús elegiría caminar. El Evangelio nos muestra que, tras alimentar a 5.000 hombres, Jesús ordenó a los discípulos que entraran en el barco y cruzaran al otro lado. Él mismo subió al monte para orar. El detalle parece común, pero lleva un peso teológico impresionante. Cristo se retira, los discípulos avanzan y una tormenta surge. La aparente ausencia del Maestro revela más que una simple prueba. Revela una pedagogía divina. Dios, muchas veces, permite la sensación de distanciamiento para revelar con mayor gloria su presencia triunfante. Los discípulos, muchos de ellos navegantes experimentados, enfrentan no solo vientos contrarios, sino el terror de no entender lo que está sucediendo. Están en medio del mar, en medio de la noche, y se sienten en medio del abandono. Este es el territorio del miedo. Este es el campo donde el enemigo siembra duda, parálisis y desesperación. Pero es exactamente en ese escenario que el Hijo del Dios vivo decide aparecer. No en la comodidad, no en la calma, sino caminando sobre aquello que representaba el mayor símbolo de pavor, las aguas revueltas. Esta introducción a la narrativa de Pedro hundiéndose en las aguas nos revela mucho más que un fracaso momentáneo. Apunta a la condición humana de fragilidad, al conflicto entre la fe y la visión natural, y principalmente al poder absoluto de Jesús sobre todo aquello que intenta sumergirnos. El grito de Pedro resuena porque es universal. «Señor, sálvame». No hay teología más verdadera que esa súplica. Es el clamor del hombre que se hunde bajo el peso de la duda, pero que aún reconoce la única mano capaz de sostenerlo. Lo largo de este video, entenderás cómo esta escena se conecta con toda la historia bíblica, desde el Génesis hasta los Evangelios, y cómo revela que Jesús no solo salva, Él reina, incluso sobre el miedo, incluso sobre lo invisible, incluso sobre tu caos. Si alguna vez sentiste que la fe vaciló en medio de la tormenta, este video es para ti. Dale like, comenta con un amén si alguna vez clamaste por socorro y fuiste atendido, y suscríbete ahora para sumergirte con nosotros en este viaje donde el miedo se hunde. Y la mano de Cristo levanta. Antes de que el milagro se manifestara, hubo silencio, y en medio del mar, el silencio es el presagio del miedo. La travesía comenzó bajo la orden directa de Jesús. Suban al barco y vayan al otro lado. Fue Él quien los envió, y fue Él quien se quedó, aparentemente distante, ausente, retirado, para orar en lo alto del monte, y el barco, con los discípulos, se alejaba poco a poco de la tierra, hasta que la noche cayó con peso. Y el viento también se... Mar de Galilea, en realidad un gran lago de agua dulce, es famoso por sus tormentas súbitas.
Los vientos descienden de las montañas y agitan las aguas con una furia inesperada. La geografía amplifica el escenario espiritual. El barco se balanceaba, las olas crecían, y los discípulos, hombres acostumbrados a remos y redes, comenzaban a temer. Pero más aterrador que el agua que entraba era el cielo que no respondía. Jesús no estaba allí, al menos no visiblemente, y ese detalle es crucial, porque muchos imaginan que estar en el centro de la voluntad de Dios significa tranquilidad y respuestas inmediatas. Pero estos hombres estaban exactamente donde Cristo los había colocado, y aún así enfrentaban vientos contrarios, fuerzas mayores que sus experiencias y el silencio de aquel que los había enviado. Históricamente, el pueblo de Israel ya conocía esa sensación. En Egipto, antes de la liberación, hubo 400 años de silencio. En el exilio babilónico, el cielo parecía cerrado. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más de 4 siglos de espera. El silencio de Dios no significa ausencia, significa prueba, significa preparación, y fue ese mismo silencio el que cayó sobre el mar aquella noche. La tradición rabínica veía el mar como símbolo del caos primordial. En Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En Jonás, el mar era el agente del juicio. En Job, Dios preguntaba al hombre si podía contener el mar con límites. En todos estos textos, el mar era más que un escenario. Era un teatro de lo sobrenatural. Era el lugar donde el hombre no tenía control. Era el límite de la fuerza humana. Y allí estaban los discípulos, en el límite de la fuerza, en el teatro de lo invisible y en la oscuridad. Pedro, Juan, Santiago, todos sabían manejar redes. Pero ninguna red contenía lo que estaba sucediendo allí. La fuerza no bastaba, la lógica no bastaba, y el silencio de Dios parecía ensordecedor. Es en este punto donde la teología encuentra la realidad, porque toda fe, en algún momento, será probada en el territorio de lo invisible. En medio de la noche, cuando los remos parecen inútiles, cuando el barco parece demasiado pequeño para el tamaño de las olas. Y es aquí donde muchos se rinden. Cuando el cielo parece callado y las aguas golpean con fuerza, pensamos que hemos sido abandonados. Pero la verdad es que el silencio prepara el oído para la voz que está por venir. El mismo Dios que parecía distante en el monte lo veía todo. Veía el barco, veía a los hombres, veía las olas, pero no intervino de inmediato. Porque hay lecciones que solo se aprenden en la tormenta, y hay milagros que solo tienen sentido cuando el miedo ya mostró su rostro. Lo que los discípulos no sabían era que aún en aquella madrugada, el silencio sería roto de una manera tan intensa que el propio mar se inclinaría en obediencia. Y los corazones temerosos reconocerían la gloria de quien camina sobre aquello que nos amenaza. ¿Alguna vez estuviste en ese barco? ¿Sentiste el cielo en silencio mientras todo a tu alrededor parecía derrumbarse? Comenta, yo estuve allí, si entiendes esa espera, y continúa con nosotros. En el próximo capítulo, algo surgirá entre las olas, y lo imposible tomará forma. Ni los ojos entrenados de pescadores experimentados podían discernir. ¿Era aquello un hombre o un espíritu venido de la muerte? Era alrededor de la 4ª vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, la hora más oscura de la noche, la hora donde la desesperación alcanza su cúspide. Los discípulos luchaban contra las olas, y ya no era solo el cuerpo el que dolía, era el alma la que se agotaba. Pero de repente algo apareció. Entre las olas grises, entre el viento y el estruendo de las aguas, una figura caminaba. Sí, caminaba sobre el mar, y el terror ahora tenía un nuevo nombre. Es un fantasma. Esa reacción no fue solo instintiva,
fue profundamente teológica. En el imaginario judío del primer siglo, el mar nocturno estaba asociado al Sheol, el mundo de los muertos. Cualquier cosa que emergiera flotando en la superficie de las aguas en medio de la oscuridad era interpretada como una manifestación espiritual y generalmente maligna. Era el lugar donde el caos y los demonios se escondían. Era el espacio de lo desconocido, de lo inexplicable. Los discípulos no reconocieron a Jesús, y ese es uno de los puntos más cruciales de toda esta narrativa. Porque cuando la tormenta ruge y el miedo domina, no siempre logramos discernir la presencia de Dios. A veces, aquello que viene para salvarnos parece, a primera vista, aterrador. A veces, el socorro divino llega en formas que la mente natural rechaza. Los ojos de los discípulos, acostumbrados a ver el mundo por lentes naturales, no lograron ver que quien se acercaba era el propio Jesús. Pero Él habló, y la voz que rompió el miedo llevaba la misma autoridad de la creación. Tengan ánimo, soy yo, no teman. Esa frase lleva más que un aliento. Soy yo. En el griego original, ego eimi, es la misma expresión usada por Dios al revelarse a Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Jesús no está solo identificándose, está revelándose. En medio del caos, no viene solo como maestro o profeta, viene como el propio yo soy, que domina los elementos, que camina sobre lo indomable, que se impone sobre el miedo. Aquí, la narrativa alcanza una profundidad teológica impresionante. En los textos del Antiguo Testamento, solo Dios caminaba sobre las aguas. En Job 9:8 está escrito: Él solo extiende los cielos y camina sobre las olas del mar. Al manifestarse de esta manera, Jesús no está solo realizando un milagro, está haciendo una declaración. Está diciendo con gestos que es el Señor sobre el caos, sobre la naturaleza, sobre la historia y sobre el miedo. Y la pedagogía divina se intensifica. Jesús podría haber calmado el mar desde la distancia, pero prefirió acercarse caminando sobre él. Lo que parecía imposible, un hombre flotando sobre aguas violentas, ahora estaba ante los ojos de los discípulos, y la verdad era inescapable. Si Él camina sobre aquello que nos amenaza, entonces ningún abismo puede vencerlo. Este momento es un parteaguas, literalmente, porque a partir de allí, la duda comienza a perder su fuerza, el miedo comienza a dar lugar a la revelación. Y la fe de Pedro, que estaba a punto de ser puesta a prueba, encontraría su impulso en esa mirada entre las olas. ¿Alguna vez confundiste el socorro de Dios con algo aterrador? ¿Dudaste de aquello que venía para salvarte? Comenta: reconozco tu voz. Si quieres aprender a discernir a Jesús, incluso cuando llega de formas inesperadas. En el próximo capítulo se hará un pedido audaz, y los pies de Pedro dejarán el barco. No fue valentía, no fue presunción. Lo que movió a Pedro en aquella hora fue algo más peligroso y más puro, una fe desesperada. El mar aún estaba revuelto, el viento aún soplaba con furia, la madrugada aún cubría todo con un manto de incertidumbre, pero en el corazón de Pedro algo comenzó a arder. La figura que se acercaba ya no parecía un fantasma. La voz era familiar, el tono era conocido. Lo imposible se tornó creíble por un segundo, y entonces habló: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ese pedido no fue motivado por un impulso. Fue movido por una fe que no soportaba más la distancia entre él y Jesús. Pedro no pidió poder, no pidió seguridad, pidió una invitación, y eso lo cambia todo. Sabía que no podía caminar sobre el mar por sí mismo, pero si el Maestro lo llamara, las olas se convertirían en camino.
Históricamente, Pedro representa aquí no solo al individuo audaz entre los 12, sino a toda la humanidad en busca de sentido en medio del caos. Su pedido resuena con una verdad teológica profunda. La fe verdadera no exige caminos fáciles, exige la presencia de Cristo como único suelo confiable. La tormenta continuaba, pero Pedro quería ir. El barco aún era un refugio, pero él deseaba caminar. Eso es fe, salir de lo seguro por causa de una única voz. La respuesta de Jesús fue simple, directa, desarmante. Ven, no explicó. No, prometió que el mar se calmaría. No garantizó que Pedro tendría éxito, solo lo llamó, porque la fe no se alimenta de garantías, sino de obediencia. Pedro entonces puso un pie fuera, y luego el otro. El barco se balanceaba, pero sus ojos estaban fijos en Jesús. Ese instante contiene más poder que cualquier otro milagro físico. Un hombre limitado por la gravedad, por la lógica y por la naturaleza, ahora caminaba sobre el símbolo del caos, guiado por una única certeza: Cristo está delante. El gesto de Pedro desafía todo lo que conocemos sobre seguridad. Salió del lugar que aún lo sostenía, un barco de madera, inestable, pero aún flotante, para pisar lo imposible. Esto nos confronta. ¿Cuántas veces preferimos los barcos frágiles de nuestra lógica humana a dar pasos sobre promesas que desafían nuestra razón? Hay algo extremadamente poderoso en la elección del verbo usado por Pedro: mándame ir. No solo pide permiso, desea ser enviado. Se somete, entiende que el milagro no está en su audacia, sino en la autorización de Cristo. El mismo Pedro, que tantas veces fue impulsivo, ahora demuestra un tipo de dependencia que nace de una aflicción profunda. Y Jesús, que podría haberlo detenido, dijo: ven, porque la pedagogía del reino es viva, experimental, ardiente. No es en las orillas donde se aprende a caminar por fe, es en medio del mar, con los ojos fijos en el Hijo. Pedro caminó. Cada paso fue un desafío a la lógica, un enfrentamiento con el miedo, una confesión viva de que lo que sostiene el mundo visible es la voz invisible de Dios. ¿Tendrías el valor de pedir lo imposible si supieras que Jesús está frente a ti? Comenta: mándame ir, si deseas obedecer incluso en medio de las olas. En el próximo capítulo, un vacilo de mirada transformará la fe en caída, y Jesús mostrará que incluso en el fracaso, Él está cerca. Fue solo un segundo. Un desvío de mirada, un instante en que el miedo entró, y las aguas comenzaron a engullir lo imposible. Pedro estaba caminando sobre el mar. Eso, por sí solo, ya desafiaba la razón. Pero el verdadero milagro no era el suelo líquido bajo. Sus pies era la confianza que lo mantenía erguido. Mientras sus ojos estaban fijos en Jesús, el caos a su alrededor parecía impotente. Pero entonces el viento sopló más fuerte, el agua subió violenta, y Pedro miró a su alrededor. Sacó los ojos de Cristo. La mirada que antes sostenía la fe ahora era seducida por las circunstancias. Y en ese movimiento tan humano, tan comprensible, tan peligroso, Pedro comenzó a hundirse. Este es uno de los momentos más simbólicos de todo el Nuevo Testamento, porque aquí no tenemos a un pecador endurecido, un cínico o un incrédulo. Tenemos a un hombre de fe que había creído, ha caminado y confiado, pero que por un segundo dejó que el miedo gritara más fuerte que la voz del Salvador. Teológicamente, esto es una clave profunda. La fe no es solo creer una vez, es seguir creyendo, incluso mientras el viento sopla. Pedro se hunde no porque el mar cambió, sino porque su perspectiva cambió. El mar ya estaba agitado, la tormenta no empeoró, lo que cambió fue el centro de su mirada, y eso revela el campo de batalla de la fe. No está a nuestro alrededor, está dentro de nosotros. Mientras se hundía, Pedro no intentó nadar. No,
Buscó a los otros discípulos. No pidió ayuda al barco. Su clamor fue directo, corto, sincero: «Señor, sálvame». Esas dos palabras, desde el punto de vista espiritual, llevan el peso de siglos de humanidad en caída. Es el clamor del ahogado, del desesperado, del corazón humano reconociendo que solo hay uno que puede rescatar de la muerte. Y la respuesta de Jesús es inmediata. El texto dice que al instante, o sea, sin hesitación, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Ese detalle es crucial. Cristo no hizo que Pedro se hundiera para castigarlo. No esperó a que se debatiera. No lo dejó llegar al fondo para enseñarle una lección. Lo salvó en el momento exacto del clamor. Pero luego preguntó: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa pregunta no es una condena, es una revelación. Jesús expone la raíz del hundimiento. El miedo no fue causado por las olas, sino por la duda. Y la duda nació del desvío, de la mirada. En otras palabras, mientras miramos a Cristo caminamos. Cuando miramos al caos, nos hundimos. Históricamente, Pedro representa aquí a la Iglesia, a los creyentes de todas las eras. Todos nosotros, en algún momento, apartamos los ojos del Maestro. Todos vacilamos, todos clamamos por socorro, pero también todos somos alcanzados por esa mano extendida que no exige perfección, sino fe, aunque sea pequeña, aunque sea vacilante. El abismo se abrió bajo los pies de Pedro, pero el abismo obedece a la mano que lo sostiene. Cristo no solo salvó a Pedro del agua, salvó su fe del colapso total. Mostró allí que el fracaso de la fe no es el fin de la historia, es el comienzo de un testimonio más profundo. ¿Alguna vez apartaste los ojos de Cristo en medio de la tormenta? ¿Sentiste que te hundías, incluso después de haber creído? Comenta: «Señor, sálvame», si ese clamor ya fue tuyo, y continúa con nosotros. En el próximo capítulo, Pedro no solo será salvado, volverá a caminar con Jesús, lado a lado, sobre el mismo mar. El verdadero milagro no fue que Pedro caminara sobre las aguas, fue que Jesús caminó con él. Después de la caída, Pedro acababa de ser levantado. La mano de Cristo lo sacó de la muerte líquida, pero el mar aún rugía, el viento aún cortaba, y los otros discípulos desde lejos observaban en silencio. Ahora, Pedro y Jesús estaban juntos, en medio del mar, entre el barco y el abismo. Y lo que sucede a continuación es una de las acciones más silenciosas y poderosas del Evangelio. Caminan de regreso. No se registra ninguna palabra, ninguna explicación, ningún sermón inmediato, solo la imagen. Jesús y Pedro, lado a lado, caminando de regreso sobre las mismas aguas que antes amenazaban con engullir la fe. Y esta escena lleva una profundidad teológica que trasciende los sentidos, porque el milagro no termina en el rescate, se completa en el retorno. Cristo no solo salva, camina con el restaurado. No regresa al barco solo cargando a Pedro como un derrotado. Lo hace caminar nuevamente. El mismo que dudó, el mismo que se hundió, ahora es sostenido para dar testimonio. Y eso lo cambia todo. Históricamente, este momento redefine el concepto de discipulado. El discípulo no es aquel que nunca falla, sino aquel que se levanta con Jesús y continúa. El regreso de Pedro sobre el mar representa más que una segunda oportunidad. Representa la pedagogía del reino, donde el fracaso se usa para formar carácter, donde la duda se procesa hasta convertirse en convicción. En el Antiguo Testamento, caminar con Dios era la máxima expresión de fe. Enoc caminó con Dios y ya no estaba. Abraham recibió el llamado.
Camina en mi presencia y sé perfecto. Ahora, Pedro, en medio del mar, se convierte en parte de ese linaje. Camina con el propio Hijo de Dios, no como el vencedor de la prueba, sino como el rescatado por la gracia. Esta imagen de dos hombres sobre el mar es también escatológica. Apunta a un futuro donde todo caos será vencido, donde el Hijo del Hombre caminará con nosotros en plenitud. Pero ya aquí, en esa noche oscura, esa promesa comienza a dibujarse. El Señor camina con nosotros incluso después del miedo, incluso después del fracaso. Cuando Jesús y Pedro suben al barco, algo extraordinario sucede. El viento cesa. La tormenta no terminó antes del milagro. Terminó después de que la lección estuviera completa. El mar solo se calmó cuando todos los propósitos fueron revelados. Y ante este cierre dramático, los discípulos no tienen otra reacción más que postrarse y decir, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Este es el primer registro en los Evangelios en que los discípulos, de forma colectiva, reconocen abiertamente la divinidad de Cristo. El milagro no convirtió solo a Pedro, convirtió a todo el barco. Lo que comenzó como una tormenta se transformó en un culto. El pánico se convirtió en adoración. El miedo se transformó en rendición. Teológicamente, esta transición es vital. La fe no se consolida solo en lo que Dios hace por nosotros individualmente, sino en el testimonio colectivo que nace de los milagros que presenciamos juntos. El barco ahora era un altar, y el mar, que antes amenazaba, se había convertido en testigo de la gloria del Yo Soy. Pedro regresó, pero regresó diferente, no solo mojado, regresó con una nueva comprensión. Vio, sintió y probó que incluso el fracaso puede ser un camino hacia la presencia de Dios, cuando la mano que nos sostiene es la suya. ¿Alguna vez caminaste con Jesús después de un error? ¿Sentiste que Él te levantó para enseñarte a caminar de nuevo? Comenta, regresé con Él, si reconoces el valor de ser restaurado. En el próximo capítulo, el mar se silencia, pero el mensaje de fe sobre el miedo seguirá resonando hasta los confines de la tierra. El miedo no fue vencido cuando el mar se calmó. Fue derrotado cuando un hombre osó caminar sobre él. El barco, ahora en silencio, flotaba sobre aguas que habían sido violentas momentos antes. El viento cesó, las olas se replegaron, pero lo que había cambiado no era el mar, era el interior de aquellos hombres. No estaban solo salvados físicamente, estaban despiertos espiritualmente, porque esa noche algo murió en las profundidades. Y no fue Pedro, fue el miedo. La historia de Pedro caminando y hundiéndose, de Jesús salvando y caminando con él, no es solo una narrativa milagrosa, es una doctrina viva, es un retrato del Evangelio en movimiento. Dios viene a nosotros, nos llama, camina con nosotros, nos rescata y nos transforma ante los demás. El miedo, en la Biblia, siempre fue un adversario sutil. Detuvo a reyes, silenció a profetas, desvió a ejércitos, y en el Nuevo Testamento se convierte en el mayor enemigo de la fe. Por eso Jesús le pregunta a Pedro, no ¿por qué te hundiste? Tú, sino ¿por qué dudaste? Porque ante él la duda es más peligrosa que el agua. Pero cuando Pedro caminó, aunque fueran solo unos pasos, probó lo que la fe puede hacer. La fe verdadera no ignora el caos, camina sobre él. No espera a que el mar se calme para comenzar a obedecer. Camina en medio de la tormenta, sostenida por la certeza de que Cristo está en control. Históricamente, esta escena se convirtió en una referencia para siglos de cristianos perseguidos, enfrentando tribulaciones en nombre de la fe. Los primeros mártires recordaban que el Señor que caminó sobre el mar aún reinaba, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Y para millones de fieles a lo largo de la historia, esta historia fue más que un milagro.
Fue un mapa espiritual. Mira a Él, incluso cuando todo dice que es imposible. Pedro quedó profundamente marcado por esa noche, y aunque tropezaría otras veces, como en la negación de Jesús, esa experiencia permaneció como un ancla. Años después escribiría en su epístola: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Palabras de alguien que un día clamó por socorro y fue salvado por una mano que nunca falla. Teológicamente, esta historia también apunta a Cristo como Señor absoluto, no solo de la creación, sino del caos, no solo de las aguas, sino del corazón humano. No necesitó calmar el mar para revelarse, usó el mar como púlpito, y eso cambia nuestra perspectiva. A veces, el problema no necesita desaparecer, solo necesita revelarnos quién está por encima de él. En la escatología, este poder sobre el mar es un eco de algo mayor. En el Apocalipsis, el mar está asociado con la bestia, con el sistema maligno, con el misterio de la iniquidad. Pero Juan ve, al final de todas las cosas, un nuevo cielo, una nueva tierra, y el mar ya no existe. El símbolo del caos será eliminado para siempre, porque el mismo Cristo que caminó sobre él lo destruirá. Pedro regresó al barco, pero dejó un legado flotando en las aguas. La fe que camina sobre el miedo. Una fe que falla, sí, que vacila, pero que clama y que es escuchada. ¿Quieres esa fe? Una fe que no espera que todo esté en calma. Para obedecer, comenta: confío incluso en las olas, si quieres caminar con Jesús, incluso en medio del caos. Y comparte este video con alguien que está a punto de hundirse, porque la mano de Cristo aún se extiende. El mar puede ser profundo, pero la gracia de Él va más allá.